acompaña ya aquí la doctora María Cecilia Alvarado. Ella es viceprefecta de la SUAY. Doctora Alvarado, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues la empresa pública del gobierno provincial se hizo cargo de gran parte de eventos y eventos realmente grandes, de ediciones anteriores del Festival Internacional, y quizás uno de los más representativos recientemente, como fue la Cumbre Hambre Cero, además de conciertos, además de otras actividades. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que usted conoce al respecto? Buenos días, Rosana. Un saludo a todos los amigos de Radio Escuchas. Realmente no sé si podemos decir que hay una sorpresa en el informe de la Contraloría. La situación de la empresa GPA Tours y la situación de otras empresas de la prefectura de la SUAY, lastimosamente. El caso de las Jubones, que todos conocemos, está en el momento cerrada. La empresa, una vez que se suspendió el proyecto de la leche hace más de un año, la empresa cerró, dejó de funcionar con deudas pendientes, y hoy día el proyecto se lo hace a través de otro mecanismo. La empresa AgroASUAY, que si bien funciona y tiene una interesante ejecutoria dentro de la provincia, sin embargo tiene también condiciones difíciles y temas por analizar respecto a su condición de empresa mixta, ¿no? Y temas que podríamos a lo mejor conversarlo en esta entrevista. Y en el caso de la empresa GPA Tours, que cuando yo llego en el año 2014, en junio del 2014, cuando asumo por delegación del prefecto la posibilidad de dirigir los directorios de la empresa, ya tenía una situación difícil, y ya ahí, en la primera sesión, nosotros hablábamos de la necesidad de implementar un modelo de negocio distinto, actividades que le permitan a la empresa tener fondos propios para no depender del gobierno provincial en la medida en la que se lo hace. Bueno, además en los objetivos con los que se crea esta empresa, se advierte que la empresa deberá generar sus propios recursos. Así es, y para eso se crea una empresa. Para eso se crea una empresa. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre tener una dirección de turismo del gobierno provincial a tener una empresa, en este caso una empresa mixta? Pues la intención precisamente es que el gobierno provincial no puede vender productos y servicios, cosa que sí lo pueden hacer las empresas, y por esta razón se crean las empresas. Si la empresa no está vendiendo productos y servicios y está solamente dependiendo de las transferencias que le haga el gobierno provincial en este caso, pues entonces el objetivo de ser empresa no se cumple. Y esta situación yo la manifiesto constantemente en las sesiones de directorio, pero le manifiesto también al prefecto titular, porque yo actúo como delegada dentro del directorio, y como toda delegada solo hago lo que mi mandante, mi titular, pues me pide que pueda hacer, ¿no? Es una delegación en la que yo básicamente lo que hago es, por razones de agenda, llevar adelante las sesiones de directorio sin que yo pueda, ¿no?, tomar decisiones sobre la política pública, en este caso, por ejemplo, eliminar la empresa. Situaciones que sí se dieron y que es posible verificar, inclusive en las conversaciones electrónicas, vía mails, que son las que quedan registro, porque las conversaciones verbales no quedan registro, pero en las conversaciones digitales, en donde el propio gerente, el exgerente de la empresa, ya hacía este planteamiento, y era un planteamiento compartido que salía precisamente de las reflexiones que teníamos en el directorio. Me parece que hoy día lo más importante es precisamente mirar qué va a pasar a futuro. Las recomendaciones de la Contraloría, que son recomendaciones administrativas, básicamente, lo que nos invita a pensar es qué vamos a hacer con la empresa de turismo y qué vamos a hacer con la política de turismo. Pero y eso es lo que yo debería preguntarnos, más allá de la política de turismo, es qué va a pasar con los recursos que todavía están pendientes de pago por parte de GPA Tours. Entiendo que entre el 2013 y el 2017, que es prácticamente toda la vida de la empresa, ha administrado GPA Tours alrededor de unos 6 millones de dólares, pero es un presupuesto otorgado por el gobierno provincial. En su gran mayoría. No ha sido, creo que es menos del 1% de estos recursos han sido gestionados por GPA Tours, pero sin embargo lo que dice la Contraloría es que las deudas que tiene GPA Tours van mucho más allá, que es lo que dijimos al inicio de la entrevista, mucho más allá de lo que puede pagar. Y es un tema de los arrastres que viene generando, ¿no? Entonces, ningún presupuesto se ejecutaba con rigurosidad, ningún presupuesto se sujetaba a lo que estaba planificado, siempre se le cargaba a la empresa desde la prefectura la responsabilidad de seguir haciendo más cosas. Entonces, por ejemplo, se programaban las festividades de carnaval, ¿no? De pronto había un pedido adicional, una presión adicional de que algún cantón quería algún espacio extra, y aunque no estuviera presupuestado, pues se le decía a la empresa, contrate, haga.
y la disposición venía directamente desde la prefectura. Y entonces era muy difícil el que se pudiera manejar una empresa a la que constantemente su dueña, su jefe, su máximo accionista, además, primero no le pagaba a tiempo y después le estaba siempre exigiendo más. Esta relación insana entre la mamá, digamos, que es la prefectura, y sus hijas, que son las empresas, son las cosas que hay que cambiar. Y esta es una situación que en las empresas públicas se da mucho, y que el éxito de las empresas públicas depende precisamente de tener una relación absolutamente sana, transparente, en la que no se abuse de las empresas que son creadas por la institución pública. De lo contrario, lo que ocurre es que las empresas no pueden llevar adelante su modelo empresarial, y eso es lo que le pasa al gobierno provincial hoy día, no solamente con GPA Tours, con la empresa Asfaltar, con empresa Las Jugones, como decíamos. Una de las principales críticas que ha tenido GPA Tours tiene que ver con los eventos que ha realizado, pero no solamente el evento como tal, en el caso del Festival de Cine, en el que la gran mayoría de ciudadanos tiene la posibilidad de acceder a cine de buena calidad. Sin embargo, la crítica esencial a las actividades que ha venido realizando GPA Tours ha sido para fortalecer y fomentar la imagen de la prefectura de la SUAY, especialmente la imagen del prefecto de la SUAY. ¿Ha sido así? Mira, hay algunas cosas que son las que finalmente desencadenaron en la distancia ya y en la falta de coincidencia en los objetivos y en las prioridades que nosotros teníamos con el PAUL. Y una de estas es precisamente el manejo comunicacional en general de la prefectura. Yo siempre he sido del criterio, y lo he manifestado públicamente, y lo he manifestado internamente también. No ha sido un manejo excesivamente costoso hace Orellana, quien había recuperado una serie de contrataciones de los últimos 3 meses, una de ellas para justamente el Festival de Cine, pero otras en las que había una evidencia, por ejemplo, de un pago de $12,000 por una rueda de prensa, y todas estas últimas contrataciones de hace 2-3 meses a lo mucho ascendían exclusivamente en temas de comunicación y de imagen de la prefectura de la SUAY a cerca de más de $3 millones. Sí, me parece que la Contraloría tiene no solamente en el caso de la prefectura, en el caso de todas las instituciones públicas, una tarea adicional en esta etapa preelectoral. Todas las instituciones públicas parecería ser que incrementan sus gastos de las partidas comunicacionales, sus gastos en temas de promoción y difusión, que claramente están orientadas a el proceso electoral que se viene más adelante. Y ahí hay un espacio en el que francamente los ciudadanos tenemos también que asumir una posición crítica y una posición valiente, ¿no? De poder denunciar y de poder evidenciar cuáles son estos problemas que se viven, porque estamos hablando de los fondos públicos, porque estamos hablando de la plata de todos. Y eso es lo que a nosotros nos ha empujado y nos ha marcado también la cancha de qué es lo que queremos plantearle a la provincia. Primero, en el caso de las empresas, pues bueno, ¿cómo vamos a hacer de verdad una prefectura que tenga una relación sana con sus empresas y que sepamos tomar decisiones también claves en que no por decir que el modelo funciona o porque quiero seguir insistiendo en un modelo empresarial que está evidentemente fracasado, pues tomar decisiones que nos hagan más responsables en el manejo de los fondos y que transparenten las cuentas. En el caso concreto de GPA Tours, desde hace más de 2 años, porque mi delegación al directorio termina en el 2016, pero desde hace más de 2 años que yo le decía ya al prefecto titular que deberíamos liquidar la empresa y volver a tener una dirección de turismo, de cultura dentro de la prefectura, porque si lo que vamos a hacer es nosotros financiar todas las actividades de la empresa, no tiene sentido tener todo un aparataje, solamente los gastos administrativos de tener un asesor jurídico, de tener una contadora, de tener un personal propio, independiente, porque así exige la ley, porque así tiene que ser, para que pueda desarrollarse como empresa. Entonces, todos estos gastos operativos administrativos tampoco estaban financiados. ¿Cuál es el déficit? ¿Cuál es el origen del déficit de GPA Tours? En que la prefectura financiaba el proyecto, pero no financiaba los costos operativos de la empresa. ¿Podemos conocer cuál es el monto que debe GPA Tours al momento? No tengo las cifras, Rosana, lastimosamente yo estuve ya fuera de la delegación, como digo, desde el año 2016, ¿un monto aproximado desde junio, quizás, o que se conocía hasta ese momento? Lo que yo podría conocer, digamos, es que en el año 2017 y en este año 2018 hay todavía contratos importantísimos que se cubren desde GPA Tours. En el año 2017 el Festival de Cine La Orquídea, que fue bastante menor que el que vimos en este año, y en el año 2018 el contrato más importante que maneja GPA Tours es el de la Cumbre Hambre Cero, porque ya el Festival de Cine no se lo realiza desde GPA Tours, se lo realiza
realiza directamente. Así es, el último festival que acabamos de pasar se lo realiza directamente. Pero para ese festival había una contratación para el manejo artístico y cultura del festival de $1 millón. Entonces eso quiere decir que el resto de gastos también le incrementaban de forma importante a este $1 millón. Y habrá que ver inclusive cuáles son las partidas que se vieron afectadas, cuáles son los movimientos en partidas dentro de un mismo sector, de que es posible que el prefecto los pueda mover sin autorización de la Cámara, que han sido afectadas para cubrir estos gastos, ¿no? En el caso de la cumbre Hambre Cero, igual una tarea que para mí es clarísima, ¿no? La Contraloría tiene que auditar todos los contratos de este evento para poder verificar lo que tú mencionabas. Se decía desde la prefectura, que en el caso de Hambre Cero, la mayor parte de este evento estaba financiado, bueno, se habló de un monto total de $2 millones, si no estoy equivocada, que era el costo de Hambre Cero, estaría financiado por la ONU Fogar. ¿Es esto así o realmente podemos conocer quizás el presupuesto que le correspondía asumir o le corresponde asumir a la prefectura de la SUAY respecto de este evento? De la información que yo tengo conocimiento, porque insisto, yo no estuve dentro ni de la empresa ni del equipo que trabajaba la cumbre, ¿no? Al contrario, yo resulté moderar 2 paneles de la cumbre de última hora y por emergencia, porque necesitaban que alguien hiciera ese rol, pero no porque yo estuviera involucrada dentro de la cumbre. Al contrario, una de las diferencias fuertes que yo tuve con el prefecto fue precisamente la ordenanza de soberanía alimentaria, que es la que daba a luz la cumbre Hambre Cero, ¿no? Entonces yo estuve bastante al margen, no solamente del tratamiento, del conocimiento, sino de la organización misma de estos eventos, porque yo no estaba de acuerdo. Sin embargo, de lo que conozco y de lo que he podido recabar, pues el financiamiento salió principalmente de la prefectura. Los apoyos que se recibieron, ya sea por parte de Orufogar, ya sea por parte del Congope, ya sea por parte de la Presidencia de la República o de otras instancias, fueron apoyos laterales. En el caso del Congope, pues habían unos foros previos a la cumbre, que eran los que el Congope organizaba, una publicación que era la que el Congope hacía, y algunas actividades paralelas, un side event, que eran los que estaban a cargo exclusivamente del Congope. Pero en el resto, el grueso, digamos así, la contratación de la venida de 7 expresidentes, la contratación de todo lo que significó el paquete para que las personas que vinieron tenían una beca completa de alojamiento, de alimentación, todas estas cosas salieron desde la prefectura de la SUAY, ¿no? Y entonces, en el caso concreto de GPA Tours, Rosana, me parece que es importante revisar la historia de esta empresa y las distintas iniciativas que lastimosamente no se pudieron concretar, ¿no? La empresa nace en el 2012. La empresa nace en el 2012 y hay varias iniciativas que desde la gerencia se plantean y que lastimosamente no son reconocidas, no son aprobadas ya por quien le corresponde, que es el prefecto titular. Nosotros en el directorio inclusive aprobábamos, ¿no?, estrategias de internacionalización, aprobábamos programas para rutas turísticas, aprobábamos, en algún momento inclusive queríamos hacer una cafetería dentro de la Casa de la Provincia para poder generar también unos mecanismos de ingreso. Nada de estas cosas después recibían luz verde por parte de la primera autoridad, que es quien tenía que disponerlas. Ahora, doctor Alvarado, la propuesta que incluso ya se le está analizando al interior de la prefectura es liquidar definitivamente la GPA Tour. Sin embargo, queda un problema pese a la liquidación, un problema económico que ya en los pocos meses que faltan para el cambio de autoridades le va a tocar asumir al próximo prefecto. Usted está de candidata o es ya precandidata a la prefectura de la SUAY. ¿Cuál es la salida? ¿Va a quedar una deuda importante por parte de la empresa? ¿Cuál sería la propuesta para cubrir, para resolver, para solucionar? Mire, hay que liquidar la empresa. Para mí esa es la postura clara desde hace más de 2 años. A mí me parecía que debíamos evitar que se siga acumulando pérdidas y gastos innecesarios y la empresa tiene que entrar en un proceso de liquidación. Hay que honrar las deudas y eso es evidente también, y eso hay que decirle a todos los proveedores que este rato siguen en fila. Hay proveedores de GPA Tours desde hace más de 3 años que siguen esperando que se les pague. Hay gente que se indigna, ¿no?, y que realmente tiene muchas interrogantes respecto de por qué no se pagan deudas pendientes desde hace tantos años y se siguen contratando nuevas actividades, digamos así. Si es que no hay dinero para pagar lo adquirido con anterioridad, ¿por qué se contrata, no? Esta es una relación insana, esta es una mala práctica, esto es lo que no tenemos que hacer, y por eso nuestro compromiso, no solamente en el manejo de GPA Tours y de las empresas, nuestro compromiso en el modelo de gobierno que queremos implementar es precisamente un gobierno cercano, eficiente y transparente.
Me parece que lo que faltó aquí precisamente es eso, eficiencia y transparencia básicamente. Una relación absolutamente alterada entre la prefectura de la SUAY y sus empresas, un abuso desde la prefectura de la SUAY a sus empresas, impidiendo que sus empresas puedan desarrollar un modelo empresarial saludable, ¿no? Insisto, no es el caso solo de GPA Tours, lastimosamente. Veremos qué es lo que sucede con Asfaltar, qué es lo que sucede con Agroazuay, qué es lo que sucede con las cuentas todavía pendientes desde las Jubones, que está ya, insisto, más de un año cerrada, y que entiendo que el procedimiento que están llevando ahí es precisamente el de poder saldar las cuentas con las que la empresa se cerró. En el caso de GPA Tours, igual. Liquidar la empresa, honrar las deudas, girar el modelo para el trabajo de turismo, trabajarlo desde los acuerdos y los consorcios con las municipalidades, que son con quienes nos tenemos que anclar fuertemente, y sí, hacer un modelo en el que la empresa privada, en el que el sector privado de todo el sector turístico, no solamente el hotelero, todo lo que significa el sector turístico, podamos de verdad considerar una apuesta en la que superemos los problemas que la provincia tiene para hacer del turismo un motor de desarrollo. Nosotros tenemos unos interesantes números en turismo regional, pero tenemos unas deficiencias grandes en turismo internacional, turismo, no residentes, turismo, porque tenemos problemas de conectividad aérea, conectividad terrestre, y tenemos algunos temas que pasan por la ausencia de una política pública a nivel de turismo que nos permita promocionar otros destinos que no serán solamente los de Galápagos, Quito, que son los que más se venden dentro del país. Bien, queremos agradecer a la doctora María Cecilia Alvarado, viceprefecta de la SUAY.